Esto es Diálogo Nacional, que se emite por la RZ, un programa de interés general sobre economía, política y demás, etcétera. Hoy, ausente con aviso, el doctor Nicolás Fernández, le mandamos un saludo desde acá, y hoy tenemos un gran invitado que es el licenciado Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, este es un programa que tiene una orientación nacional, desarrollista. Tenemos una fuerte distancia con lo que se llama, lo que es el marxismo cultural, el neocomunismo, y también, obviamente, tenemos una posición también distante con las corrientes liberales, ¿no es cierto? O también llamadas hoy en día libertarias, etcétera. Y un tema que ha sido recientemente instalado nuevamente por los liberales, especialmente por uno de los máximos referentes, es el tema de la dolarización. Y quisiéramos saber, el licenciado Guillermo Moreno, ¿qué piensa de la dolarización como primer tema? Mira, es un debate que en general entre profesionales de la disciplina no se da. Se suele dar en un diálogo de la economía con la política. Y en tanto y en cuanto la política esté representada muchas veces en esos debates por abogados. Yo sé que vos tenés alguna formación vinculada a ambas disciplinas, pero son muy pocos los que siendo abogados entienden en profundidad cuando se reflexiona sobre la economía. El diálogo entre la economía y la política es un diálogo difícil si la política no está dispuesta a entender en el diálogo que entiende lo que entiende. Y en general los presidentes son abogados, si no tienen confianza en el economista, y solamente pueden tener confianza si han militado juntos, si han transitado juntos, si han crecido juntos, o si tienen una doctrina similar. Y de la misma manera que cuando vos vas al cardiólogo y el cardiólogo te dice, mirá, hacé tal cosa, y vos no te ponés a discutir. O vas al mecánico y te dice, mirá, tenés un problema en la inyección, y vos no te podés a discutir. Con la economía pasa lo mismo. Entonces ese diálogo se da cuando algunos economistas tratan de convencer a la política, y entre profesionales ese debate es muy menor, porque es muy simple. La dolarización no funciona si tenés déficit fiscal primario. Y si no tenés déficit fiscal primario, ¿para qué querés la dolarización? Es una tontería. Con lo cual ahí se agota la conversación entre economistas que entiendan la disciplina y que fundamentalmente tengan una doctrina que atienda al bien común. Casi que te diría que en la profesión eso no se debate. Se debate de la profesión de algunos para el afuera. Y sobre todo con la política porque, bueno, está claro que le es fácil de entender a algunos y desde ahí avanzan. Pero no es un debate para tener entre profesionales. Sí, yo coincido con usted. Yo creo que es un tema que tiene una interesante idea fuerza, pero tiene terribles inconsistencias que son prácticamente inaplicables, ¿no? Y quizás sea por el hecho de que entre los economistas y los abogados hay un abismo muy importante en la formación. Si uno examina la currícula de un estudiante de abogacía, solamente tiene una sola materia obligatoria de economía, y al revés pasa con los economistas, que tenemos una sola materia obligatoria de derecho constitucional y administrativo, que se lo ve por arriba y rápidamente, ¿verdad? Bueno, yo tuve 3 o 4 derechos. Y algunos abogados han tenido un par de economía, pero en general el titular de la cátedra, cuando hablamos de los muchachos de nuestra edad y demás, era Roberto Aleman. Claro. Que no casualmente Roberto Aleman eligió ser titular de una cátedra en Derecho y fue la que ganó, porque en general de esa facultad no solo sale un poder de la nación, que habría que reflexionarlo, de dónde está escrito que un poder de la nación tiene que estar en manos de una profesión, pero ese debate para otro momento. Porque vos imaginate que el poder judicial está en manos de los abogados, una cosa extraordinaria. ¿Dónde está escrito eso? Sí. ¿De dónde dice que para ser juez tenés que ser abogado? Esto es un invento de los abogados.
pero por el otro lado salen los presidentes. O sea, de esa facultad salen mayoría de la dictadura para acá, salvo Macri, que no sabemos muy bien, parece que es ingeniero, todos los demás fueron abogados. Claro, o sea, mirá el karma que vos tenés en una de tus profesiones. Agustín P. Justo era ingeniero. No, pero de la dictadura para acá estoy diciendo. Sí. Y Alfonsín, Era abogado, Menem, exactamente. de la Rodríguez Rúa, Sá, Duhalde. Rodríguez Sá. Y la mayoría salió de la Facultad de Derecho. Y los otros que salieron, y los otros que fueron los 5 eran todos abogados, Duhalde, que fue el último, y después Kirchner y Cristina. De La Plata, claro. Bueno, está bien. Y Menem de Córdoba. Sí, bueno, pero son abogados. Sí. Y ahora lo tenés a Alberto, que tampoco, creo que es abogado también, pero eso lo hablamos. Sí, da teoría del delito, que es una materia específica de la orientación de derecho penal. Bueno, perfecto. Pero es muy cierto, el sesgo es muy importante. Sí, muy importante. Yo que he tenido diálogo con presidente exitoso y una presidenta que en su primer mandato no hay duda que fue exitosa, y en la mitad de su segundo mandato también, hasta la intrusión de la socialdemocracia en el último gobierno de Cristina, te diría que el diálogo a veces es sencillo y a veces se dificulta, pero en general para los economistas del peronismo que han transitado la economía también desde la calle, unidades básicas y demás, si le tiene confianza el que decide políticamente, en este caso el presidente, el diálogo puede ser sencillo porque no se meten en las especificidades. Pero si intentan meterse, bueno, tenés un lío bárbaro, porque no hay una capacidad para comprender lo que está pasando. Y después subestiman algunas causalidades, en realidad sobrevaloran la voluntad política cuando se confronta con las causalidades básicas de la disciplina, y ahí se arman unos líos bárbaros. Más los que no están formados y hacen un lío a propósito. Por ejemplo, estos muchachos que empezaron a levantar la teoría monetaria moderna, que uno dice eso no es teoría, no es monetaria y no es moderna, y hacen un desastre bárbaro. Dicen, el Poder Ejecutivo puede emitir todo lo que quieran, total eso no tiene ninguna trascendencia, podés tener el déficit fiscal porque de esa manera haces crecer más la economía. Vos te lo quedás mirando y decís, qué lío que tiene en la cabeza. También tenemos un ex candidato a presidente como Esper, que llegó a sostener, cosa que no es así, que Milton Friedman había recibido el Premio Nobel de Economía en 1976 por sus teorías monetarias, cuando en realidad recibió el Premio Nobel de Economía por las teorías de consumo. Sí. Pero bueno. Son detalles. Yo igual, lo de Friedman, vos sabés que yo lo miro con mucho respeto. En todo caso, mis diferencias sustanciales son con la escuela austríaca, ¿no? No, en eso coincidimos totalmente. Claro. Inasible. O sea, y ahí hay un debate con los viejos marxistas, porque de alguna manera nosotros sostenemos que Lenin no era marxista sino socialdemócrata. Por eso en la NEP, cuando hace la nueva política económica, lo que utiliza es un instrumental neoclásico. Pero bueno, algunos marxistas con eso se enojan y dicen que no, que eso es lo que se podía hacer, pero que entonces había un espíritu marxista en Lenin, y ya cuando nos metemos en el espíritu, digo, bueno, entonces acompáñame a misa los domingos y vamos avanzando en otra dirección. Pero cosa que no es privativo. Yo le recuerdo, por ejemplo, Oscar Lange, para salvar los modelos de economía centralmente planificada, proponía la programación lineal, que es un instrumento de la neoclásica, ¿no es cierto? Sí. Y ahora los neomarxistas hablan de la aplicación de la planificación a través de los grandes procesadores de datos y sobre todo a través de la Big Data. Cosa que me parece tomado de los pelos todavía. Bueno, pero bueno. Eso imagínate que solamente tenías la señal de precios y no habría costos. Con lo cual la teoría del valor pasa a ser la teoría subjetiva y no la objetiva, que es la gran diferencia. Bueno, por eso nosotros somos unos clásicos. Ahora, nosotros los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Así es, lo decía el general. Y en realidad nos encontramos con ustedes, los del pensamiento nacional, si adoptan la teoría objetiva del valor. A veces la adoptan, otras veces se les confunde, pero en general, cuando van a la profundidad de la disciplina, terminan aceptando que la teoría del valor es la del valor trabajo, como los liberales y los marxistas también, pero bueno, básicamente nosotros somos los peronistas, ¿no? Marx era un ricardiano de izquierda, en realidad. Bueno, la teoría del valor trabajo que desarrolla en el primer capítulo del tomo 1 del Capital fue prácticamente tomada de los 7 primeros capítulos de Economía, Política y Tributación de Ricardo del 17, ¿no? Si bien no es completa, como toda ciencia social, es la que más se acerca a entender los fenómenos que nos competen en nuestras disciplinas.
Es obvio que esto es lo que acontece. Y por eso el debate, hoy tuve una charla interesante con una periodista a la mañana, y yo le decía que, me preguntaba por Milei, y yo le decía que hay un desfase entre su madurez biológica, que no me voy a meter, es otro, y su madurez económica. Le digo, todavía está enamorado del amor, recién descubrió el modelo austríaco y sobre eso se basa. Entonces ella me dice, no, pero de ninguna manera, Milei en realidad está formado, está convencido de lo suyo, pero sí me sorprende que me dijo que recién hace 8 años que descubrió la teoría austríaca. Y le digo, precisamente estamos diciendo lo mismo, 8 años no alcanzan para la madurez en nuestra disciplina. Cuando madure, quizá termina siendo peronista. Tengo la esperanza que cuando madure pasa de la teoría subjetiva a la objetiva del valor, y ahí no se va a ser socialdemócrata, se va a ser peronista. Una pregunta complementaria al lado de la autorización. ¿Cómo veía, usted era un discípulo de Curia, el gran maestro Curia, el tema de Curia y la convertibilidad de la época de la administración Menem? Mire, ahí tenemos que nosotros desmistificar un tema que tiene que ver con Cavallo, el factotum de la convertibilidad. El factotum de la convertibilidad fue Curia. Yo trabajé en ese equipo. Quedan todavía algunos compañeros, como es el caso de Chaliú, que era secretario de Comercio, que puede ratificar lo que estoy diciendo, Pablo Chaliú. Trabajaba un segundo de Curia, muy cercano a él, que es Luisito Rapaport, que ahora yo cada tanto lo veo escribiendo en algún diario, y creo que estaba militando o haciendo política en Cambiemos, una persona que domina la disciplina, que es inteligente. Y después veníamos un equipo de economistas jóvenes, entre los cuales me encontraba, empujando el lápiz, como diríamos en aquel momento. Mire, el plan de convertibilidad, no con ese nombre, no con ese título, fue volcado por el doctor Curia en un trabajo que después publicó el Cronista Comercial, fue el único que lo publicó como suplemento, y fue debatido por Curia con el doctor Menem para fin del año 1989, y Curia optó en aquel momento por el plan, Menem optó en aquel momento por el plan Bonex, que había sido desarrollado entre otros por John Reed y Stanley, el padre de la que fue ministra de Desarrollo de Macri, y otros muchachos más. Ahí está saliendo alguna recopilación en el suplemento económico de un diario nacional donde dice que también el plan Bonex había opinado Cavallo. Eso yo no lo sé, pero sé que en su momento, cuando es designado Herman González ministro de Economía para reemplazar a Rapanelli, tiene dos opciones: el plan de Curia, que es un símil del plan de convertibilidad con otro nombre, y el plan Bonex, y Menem elige el plan Bonex. Al año y pico después, ya Cavallo, ministro de Economía, van para el plan de convertibilidad. Ahí hay una impronta de Horacio Liendo, hijo, pero hay que entender que Horacio Liendo era abogado y lo que hizo fue formalizar las leyes, pero no la conceptualización económica, son dos temas distintos. El plan de convertibilidad está gestado en las canteras del pensamiento peronista a través del doctor Curia. Bien. Nosotros, Guillermo, creo haberle dicho antes de comenzar el programa, tenemos una posición desarrollista de la economía que probablemente coincida con la suya. Obviamente somos discípulos del doctor Conesa. Nosotros sostenemos que el país necesita política económica de largo plazo, ordenar la micro, y la micro se encargará de generar un ordenamiento de lo macro. Lo macro como el gran ordenador y lo micro como final ordenador de toda la economía. Nosotros somos partidarios de un Estado eficiente, no demonizamos al Estado, pretendemos un tipo de cambio real alto a largo plazo, una baja de la tasa de interés que fomente la inversión a través de la llamada teoría de la paridad de interés cubierta, austeridad fiscal y meritocracia estatal. Consideramos que estas son las llaves importantes para un modelo de desarrollo industrial y de generación de valor agregado que termine absorbiendo a una población. Modelos de ventajas comparativas de Ricardo, como nos proponen los liberales, no hace cosa más que generar un proyecto de país para 5 millones de personas, no más, ¿no? Pero a eso, y lo veníamos escuchando en otros reportajes, había algún tema muy interesante, que se podría llegar a generar una devaluación en términos reales a largo plazo muy virtuosa para nuestro país a través de la energía, o sea, los procesos de
especificación de la producción y distribución a nivel local de la energía, de los insumos salarios, dado que nosotros también producimos y exportamos alimentos, y también lo que nosotros consideramos importante es una importante inversión en la obra pública de infraestructura, caminos, red federal de autopistas, ferrocarriles, puertos de aguas profundas, etcétera. Nos gustaría que ustedes nos desarrolle este concepto que usted viene pergeñando en distintos reportajes. Sí, ahí en los instrumentos que vos mencionaste hay uno que es central, que es intentar igualar las rentabilidades de los distintos espacios productivos. Se juegan un papel central las retenciones. Pero no puede haber retenciones relevantes que obviamente baja la facturación del productor, porque vos desalineás los precios internacionales de los locales en el quantum de la retención. Si afuera la soja está a $630 y vos le metés 30% de retención en 35-40, bueno, la cosa es muy sencilla. Ese 40% de los 630 que puede estar es lo que va a parar al Tesoro Nacional y el resto se lo queda el productor. Por lo tanto, lo que tenés que hacer, descontado las comisiones del FOB y todo ese tipo de cosas, los comercializadores y la logística, lo que tenés que hacer con el productor es bajarle el costo. Y para bajarle el costo es una ley de arrendamientos rurales, no hay ninguna otra alternativa. Sobre todo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda es donde hay una producción diferencial por la calidad de la tierra, de un bien que no se amortiza. ¿Usted coincide con nosotros que a nivel planetario 3 planicies importantes del mundo generan una renta diferencial de tierra a nivel mundial? Sí, la planicie norteamericana, ucraniana y la Pampa Húmeda, ¿no? Hay una cuarta que nosotros... Usted decía Angola. Sí, digo Angola. Y si levantaron las minas antipersonales que había ahí, ya están en condiciones de producir, vos lo vas a ver. Lo que pasa es que, bueno, después de 40 años de guerra civil, eso estaba mapeado de una manera espantosa en términos de minas. Pero creo que la tecnología avanzó y ya esos... Creo que deben haber avanzado, la verdad que no lo sé, pero entiendo que deben haber avanzado. Si se desmina eso, te digo que es una tierra de la calidad de la Argentina. Son estudios del INTA, no son temas nuestros. Por eso cuando hice la primera misión a Angola era para vender la maquinaria agrícola. Lo que pasa es que nos encontramos que había parte de la tierra que ya se habían sacado los artefactos explosivos y otras que no, y ahí necesitas las grandes superficies. Pero yo creo que a esta altura ya debe estar. Ese que serían los 4 lugares, exactamente. Una es Ucrania, el centro de Estados Unidos, centro-oeste, Argentina y Angola. Ahí estaría la cosa dada. Bueno, ahí hay un problema de diferencial de productividad y no vamos a entrar en ese detalle, pero te puede llevar bajo el hecho perjudicial de lo que se llama enfermedad holandesa. Exactamente. Bien, eso es lo que hay que evitar. Bueno, exactamente. En eso eso está estudiado de la década del 60 en la Argentina, no es que tenemos, bueno, con esa fue y seculares apreciaciones cambiarias también, ¿no? Entonces, el tipo de cambio competitivo, igualar las productividades de los distintos sectores vía retenciones. Con eso lo que haces es poner en valor unos vectores de competitividad que tiene la economía argentina, que son los alimentos. Y el otro vector de competitividad en la región es la energía. Nosotros tenemos energía fósil, estamos en condiciones de poder abastecer el mercado doméstico con rentabilidad sobre los proyectos a costo argentino. Para eso lo que tenés que hacer son costos. De alguna manera tenés que saber cuánto te cuesta el barril de petróleo en la Argentina en términos de exploración y explotación. Cuando lo hicimos, la Secretaría nos daba, lo hicimos con los datos que nos dio Panamérica, estamos hablando de Bulgeroni, de Carlos Bulgeroni, esto daba alrededor de $35. Te estoy hablando año 2011, 2012. Volvemos a la discusión de David Ricardo cuando hablaba de que la recuperación de la rentabilidad del sector industrial dependía de bajos insumos salarios. Para eso había que derogar la ley de granos. Bueno, claro. Volvemos a la misma problemática. Por eso tenemos, claro. Por eso desde ahí uno dice, mire, vamos a los 2 elementos que generan la competitividad de la economía argentina. La tecnología está dada. Los recursos humanos, ni mejores ni peores. Los recursos humanos, no, Estados Unidos, Alemania, Japón, ni mejores ni peores. La diferencia la tenemos, el acceso al crédito tiene que ser a tasa de interés internacional, en términos reales, digamos, o sea que la tasa de interés nominal menos la inflación local tiene que dar la misma tasa en Argentina que en Estados Unidos o en Alemania. Para eso tenía que tener la inflación
alineada con la internacional para que la tasa de interés nominal también esté alineada. O sea que las ventajas las tenemos por el lado de la comida y las tenemos por el lado de la energía. Bueno, sobre eso tenemos que desarrollar la Argentina en un modelo permanente, sustentable, con orientación a la producción. En algún momento los modelos pueden estar orientados al consumo. Cuando vas acercándote a la frontera de producción, tiene que estar orientados a la producción, y eso fue lo que nos falló en el último gobierno peronista. Pero en todo lo demás estamos razonablemente de acuerdo. Y obviamente el tema de infraestructura. Para acá tenemos un tema en techo que nos preocupa. Por ejemplo, hace poco apareció la noticia de que ha bajado la tasa de natalidad en el país. Le decimos a los oyentes que para el año 2020 la tasa global de fecundidad, o sea el número de hijos por mujer, volvió a caer y se ubicó en 1,54, el valor más bajo de la historia. En ese año 2020 se registró una nueva caída de la natalidad. Los nacidos vivos en el año 2020 fueron algo más de 533.000, lo que representa un 14,7% menos respecto del año anterior. Estamos hablando de 625.000, algo más en 2019, y un 31,4% en relación a 2014, que nacieron algo más de 777.000 criaturas. La pregunta es, acá tenemos un techo, ¿qué hacemos, Guillermo, con las políticas antinatalistas del Estado y antiabortistas? Abortistas, mejor dicho. Bueno, ¿derogamos la ley del aborto? Mire, yo de esto no tengo duda. Esto merece un debate. Esto es un desastre que merece un debate. Porque fíjese que estamos hablando de 2020, falta 2021 y el presente año, o sea que los datos que se vienen van a ser peores. Merece un debate el conjunto de la sociedad de todas las aristas. Desde todas las aristas. De esto lo tenemos que... Desde los modelos de desarrollo, los factores de producción son centrales, y uno son los recursos humanos. Esto está muy claro. Ahora, por cierto, que uno no puede aumentar la tasa de natalidad y que caigan en la pobreza, pero este es un contrasentido. Digamos, también es un contrasentido de los sectores liberales. Por un lado, algunos de ellos son pro vida, pero por otro lado no le aseguran al nacido un proyecto de vida. Claro, en realidad eso concierne también a quiénes son los defensores de la libertad. Mire, ¿y la libertad de quién? También. Claro, la libertad para nosotros al menos es un don de la creación, no es un proceso que se estipula en el contacto social. El libre albedrío viene con el hombre. Ahora, para tener opción y libertad de decisión, el hombre tiene que tener cubierta su base material. Digamos, la libertad del millonario en ser millonario hay que respetarla. La libertad de que, pudiendo ser millonario, decide tocar el violín también. Pero para esta opción, aquel que, pudiendo ser millonario, decide tocar el violín, tiene que tener cubierta su base material con un trabajo digno. Y esto es lo que ofrece únicamente el peronismo, no lo ofrece otra doctrina más que el peronismo, respetando la libertad de elección. El marxismo en algún momento, sin respetar la elección de decisión, puede generarte algún cubrimiento de la base material, durante algún tiempo más bien escaso. Pero bueno, cercenar la libertad, y nosotros somos defensores de la libertad. Nosotros somos aquellos que decimos... respetamos la propiedad privada en el ámbito de la propiedad privada, y mientras la producción esté en el ámbito de la propiedad privada, respetamos las reglas del capitalismo en tanto factotum de la propiedad privada, y cuando la mercancía está en el espacio público, la política económica tiene que entender a generar una sociedad justicialista. En el espacio público hay que buscar con la mercancía el bien común. Bien, eso hacemos un asterisco por ahí, se lo pregunte hacia el final. El mundo que se viene es un mundo multilateral. Denis Martos hablaba que existían distintos puntos de poder en el mundo que se venía, ¿no es cierto? En la semana pasada estuvo acá con nosotros otro gran economista del justicialismo, el licenciado Nicolás Soldatich, que lo conoce, le manda saludos. Sí, claro. Y él nos decía algo interesante: si Argentina no tiene políticas de largo plazo, si no tiene objetivo de largo plazo, no tiene estrategia,
Este mundo, Argentina no tiene rumbo, no tiene con quién aliarse. Yo no puedo saber con quién me alío si no tengo una estrategia o un norte o un objetivo a largo plazo. ¿Qué papel le cabe a Argentina ante este multilateralismo global que se viene? Bueno, yo creo que el nuevo orden internacional que se empezó a gestar, no porque así sea, pero bueno, porque los procesos son procesos y no es fácil ponerle una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero para ordenar la temática no sirve. Creo que la globalización que conocimos desde la caída del muro de Berlín se termina con la asunción de Trump, ¿está bien? Y este nuevo orden internacional que ahora está generando su arquitectura tiene dos grandes ganadores, que son los norteamericanos y los rusos, la Federación Rusa y Estados Unidos. A Ucrania le está tocando pagar el pato de que por ahí pasa la medianera, una de las medianeras. La segunda medianera va a pasar entre Taiwán y China. Si esto es así, los chinos decididamente no son los ganadores del nuevo orden internacional. Y por lo tanto Argentina tiene que tener claro su alineamiento. Yo creo que el alineamiento es en la Casa Grande, creo que Hispanoamérica es el hogar. Y Hispanoamérica implica también México, y queda una interrogante sobre Brasil. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a transitar, teniendo claro que hay un ordenamiento que se da a partir de estos dos ganadores, y vos vas a ir viendo a medida que pasen las semanas cómo desde el conflicto de Ucrania se va a trasladar a la construcción de la segunda medianera, y finalmente lo de Ucrania va a ser una mesa Estados Unidos-Rusia por donde se construye. Una hectárea para allá, una hectárea para acá, quiero esto, quiero aquello. Lo que queda en duda es si el oeste de Ucrania va a terminar siendo o no una especie de protectorado norteamericano, con lo cual Estados Unidos termina de hacer pie de una vez y para siempre en Europa. Los grandes perdedores, obviamente, primero es Alemania, segundo es China, tercero Francia. Esto explica también la salida del Brexit, la salida de Inglaterra de Europa, y cómo también nos complica a nosotros el nuevo Tratado de Defensa del Atlántico Sur, Pacífico Sur, que es el AUKUS, entre el Commonwealth, que son los británicos, y Australia, haciendo eje en Australia, y los norteamericanos. Porque eso tiene el eje militar, Isla de Ascensión, Malvinas, como un eje de primer orden, y la proyección que desde ahí tenés hasta la Antártida, que quizás en el próximo lustro ya se esté dividiendo. Todo esto que está pasando tiene que ver con la Antártida. Incluso lo que acaba de plantear el presidente chileno, de que no tenemos ningún inconveniente salvo en el sur. Claro, lo que él está diciendo que es un inconveniente es la proyección de la Argentina sobre la Antártida. Eso lo dice Boric, el que perdió las elecciones, pero con el 45%, dice que quiere rediscutir la Patagonia, porque cuando la discutimos ellos estaban distraídos en la guerra con Perú. Bueno, esto es lo que nos viene. Ahí los peronistas tenemos la concepción de la nación en armas, no sé cuál es la concepción desarrollista sobre eso, usted me la sabrá decir, pero bueno, me parece que en eso tenemos que volver a la concepción peronista de la nación en armas. El pueblo haciéndose cargo de la defensa de la patria. No podemos tener un presupuesto militar de 0,8 del PBI. Sí, pero este no es el tema. El problema no es presupuestario, el tema es la concepción de defensa. Si es un hecho profesional tecnológico o si es la nación en armas, con todo el pueblo defendiéndola. Bueno, esas son las dos visiones, la visión del profesionalismo tecnológico o la visión de la defensa popular. Usted me sabrá decir cuál es la... Si es que abordaron ese tema, porque no necesariamente el desarrollismo tiene que haber abordado ese tema, si no lo abordaron no hay ningún inconveniente, asumen la peronista y se acabó el tema. Una preguntita que quedó del margen. ¿Usted se considera hispanista? Sí, claro. Yo soy de Viva España. No hay ninguna O sea duda. que usted se considera que el momento épico de la historia de nuestro país fue cuando pertenecimos o fuimos una provincia de España. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Usted me dijo en las raíces culturales, nosotros somos profundamente patrióticos y consideramos que nosotros somos un pueblo mestizo, pero en el pueblo mestizo están los que estaban, están los que vinieron de África. El pasado cultural indiano, bueno, los que vinieron de África y obviamente la hispanidad, de eso no tengo ninguna duda, que a su vez se hunde en las raíces grecorromanas. Usted me consideraba, si yo me consideraba hispánico, no hay ninguna duda. Pero no, nosotros somos de los que consideramos que nuestra doctrina es superior a las categorías europeas.
hay que peronizar Europa, es exactamente al revés, hay que peronizar América, hay que peronizar el mundo. No, es exactamente en ese sentido, este pueblo mestizo podía nacer una doctrina superior, y esa es la peronista. Igualmente, Isabel la Católica conminó a los españoles a mestizarse. No, pero yo no estoy, por eso nosotros no tenemos cabalga tanto, ¿eh? Bueno, no hay ningún inconveniente. La leyenda negra inglesa es la que nosotros... Exactamente. Bueno, por eso es otra historia. Cuando yo hablo de Hispanoamérica, hablo de toda esa tradición. Debemos alejarnos de la hispanofobia. Pero es obvio, ¿qué tenemos que ver nosotros con la leyenda negra inglesa? Por eso, a veces, en este esquema, cuando pongo sobre paréntesis a Brasil es porque tenemos economías competitivas, y esto es obvio. Entre los rusos y los norteamericanos no hay un problema económico. Hay un respeto militar y no son economías complementarias, no competitivas. Pero ¿usted no ve el tema de la relación Brasil-Argentina como que el tema está cerrado, que quedó lo que en su momento pergeñó el Marqués de Río Branco, Argentina proveedora de Brasil de materias primas y semielaborados? Hay que revisarlo eso. Yo creo que el Mercosur no está yendo ni para atrás ni para adelante, y no es el espacio natural de la Argentina porque son economías competitivas, por eso. Somos complementarios. En su momento alguien que nosotros queremos mucho acá, que está en su espacio político, que es el doctor Marcelo Bullo, sostuvo que en algún momento el Mercosur debería relanzarse, quitando la mezquindad de la burguesía de San Pablo y comenzando a distribuir las industrias entre los países socios del Mercosur. Sí, yo tengo un gran aprecio por Bullo. Obviamente él tiene una mirada en algunos temas demasiado hispanista, como diría. Exactamente, por eso a eso iba la pregunta. Nosotros no coincidimos con esa visión que él está haciendo de una reivindicación de la conquista. Nosotros hablamos de la fusión. Nosotros hablamos de la capacidad que tuvo un pueblo de mestizarse con otros pueblos. Y de esos pueblos mestizos hay un pueblo extraordinario, que es el argentino, que tiene una doctrina distinta, que solo podía dar una doctrina nacionalista de brazos abiertos, nacionalista de inclusión, no de nacionalismo. No elitista, no, por supuesto. Claro, o supremacista o chauvinista, claro, obviamente. No construís tu identidad destruyendo al vecino, sino incorporándolo a través de puentes. Por eso dijimos la importancia de su santidad cuando dice que hay que hacer puentes y no levantar muros. Por eso el peronismo es como doctrina un pensamiento superior a lo que nosotros conocemos, sobre todo a los pensamientos europeos. Incluso los europeos se han equivocado. Se equivocaron con el marxismo, con el liberalismo. Se equivocaron mucho más con la socialdemocracia y con el neoliberalismo, y naturalmente con el nacionalismo de exclusión. Se vienen las elecciones de 2023. ¿Moreno va a ser candidato a presidente? Los compañeros me lo han pedido, yo lo he aceptado. No desvivimos por la presidencia, yo creo en los proyectos colectivos, después iremos viendo. Pero alguien tiene que generar el sendero y alguien tiene que ser el pajarito llamador. Bueno, sobre ese espacio vamos a ir construyendo una alternativa desde el Movimiento Nacional Justicialista, con un partido que es Principios y Valores, que es la herramienta electoral del movimiento peronista, porque el Partido Justicialista está intrusado por la socialdemocracia. Yo creo que el peronismo ha sufrido dos grandes golpes en su historia. Una es la introducción de las ideas neoconservadoras durante la administración Menem, el consenso de Washington. La otra fue la década del 70 con la tendencia, y lo que no pudo hacer la tendencia con las armas, lamentablemente lo ha hecho con el kirchnerismo. Sí, el peronismo... Creo que lo de los 70 todavía merece una síntesis. Yo te diría, yo conocí a varios de esos muchachos, vos, que la verdad que si empezamos a hablar de algunos muchachos en sus raíces están lejos de lo que vos estás diciendo. Creo que esa es otra etapa, cuando los muchachos que salen de la escisión desde ese famoso Congreso del Partido Comunista de la década del 60, pero de ahí salió el desarrollismo también. O sea, Frigerio era un militante, claro, no Frondizi. Insurrexit era de Frigerio. Pero Frigerio era un hombre, un militante del Partido Comunista. Por eso te digo, mirá, en realidad lo de la década del 70 me parece que lo tenemos que mirar con los ojos de aquel momento. De la misma manera lo tenemos que mirar a Menem. Yo lo miro con misericordia, porque para confrontar con el mundo tenías que ser Perón, y Menem no era Perón. Vos tenías que aguantar al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial, a los norteamericanos, los europeos, todo bien. Porque no te olvides que el consenso de Washington no fue hecho solamente por Thatcher Reagan, sino por Felipe González.
Todos venían a los socialismos rosas europeos también son responsables de eso. Por eso son socialdemocracia. Por eso te digo, claro, todo esto, esta mirada global basada en la escuela austríaca, en realidad había que confrontar. Mirá, vos ibas a Vietnam y te encontrabas con ese mismo esquema. Nosotros fuimos, te ibas a Angola, que fueron revoluciones exitosas, y te encontrabas con el mismo esquema. Los argelinos, digamos, para confrontar con el mundo, primero que Perón había, estaba el Mariscal Tito, estaba Nasser, estaba Mao, pero tenés que ser Perón, al menos para confrontar desde acá, desde el sur de Hispanoamérica. Menem no lo era, yo lo miro con misericordia, pero creo que sí que el entrismo tuvo éxito con Alberto Fernández, provocado por Cristina. Por eso yo en realidad lo que pido es la vigencia de la ley de acefalía a partir de la renuncia de Alberto y de Cristina, pero a Cristina a su vez le pido que pida humildemente perdón. No alcanza con la renuncia, porque es la responsable política de este desastre. En homenaje a la institucionalidad, ¿no sería conveniente ver que Alberto Fernández el 10 de diciembre del 23 entregue la banda al próximo gobierno, que entiendo yo podría ser Juntos por el Cambio? Sí, claro, pero eso lo quiere Juntos por el Cambio, no nosotros. Y Alberto Fernández eventualmente ser una especie de Remelenikov que haga el trabajo sucio de hacer converger. Pero, bueno, por vos porque serás militante de... No, yo para nada. No. ¿Y entonces para qué querés ese futuro? No, ya fracasó. Lo veo. Claro, lo veo. Pero ¿por qué me pones la institucionalidad? Si la ley de acefalía es constitucional. Sí, pero en un caso de excepción y de emergencia. Y tiene que renunciar. Y cuando hay renuncia del presidente y del vicepresidente hay emergencia, punto. Pero hay motivos para renuncia actualmente. Y este desastre, ¿cuál sería el motivo más que el fracaso? ¿Qué otro motivo se necesita más que el fracaso? Es simplemente que Alberto, cuando se mira al espejo, se autopercibe exitoso. Pero yo no tengo la culpa que él sea posmoderno. Para mí sigue siendo la realidad la única verdad. Esto es un fracaso. Mañana vamos a estar peor que hoy. Por lo tanto, si el final de este espacio económico, de este esquema económico que están planteando, es si cumplen con el fondo de la Rúa, si no cumplen con el fondo Alfonsín, ¿por qué querés hacer sufrir al pueblo? ¿Que sos sádico? Ahora, salvo que vos me quieras explicar que el pueblo no va a sufrir, pues yo te escucho atentamente, decime. Yo veo que estos 2 años van a ser de transición a la entrega del próximo gobierno. Transición? ¿Estamos hablando de sufrimiento o no sufrimiento? No, está bien, pero desde el punto de vista político yo veo que pero es que no estamos gobierno... hablando de economía, amigo. No, por eso si el pueblo va a sufrir, ¿por qué querés hacer sufrir al pueblo? Creo que va a sufrir más con Juntos por el Cambio en el gobierno. Bueno, es ineluctable que va a ocurrir así, pero Guillermo. Si no estamos diciendo eso, estamos diciendo si está bien o mal la ley de cefalía. Yo te digo que está bien y ojalá pase mañana sin ningún problema institucional, porque de esa manera, con un gobernador veterano, peronista y con todo el peronismo atrás, desde Pichetto hasta Moreno, quizá damos vuelta a la página y el pueblo no sufre. ¿Por qué querés hacer sufrir al pueblo? No es hacer sufrir al pueblo, sino que en realidad yo veo a Alberto Fernández como un político en los próximos 2 años de transición, que pero tendría que hacer... Estoy hablando de Alberto Fernández, estoy hablando del pueblo. ¿Va a sufrir o no va a sufrir? Va a sufrir con este gobierno y va a sufrir con el que viene. Bueno, entonces ¿por qué querés hacer sufrir al pueblo? Porque en el próximo gobierno es un caballo de Troya en donde van a desembarcar los sectores neoconservadores, bien, ¿para qué liberales. Pero si la política no está para hacer sufrir al pueblo, ¿por qué por lo supuesto. Y entonces, ¿por qué no renuncia más? Lo que tenés que hacer es militar la renuncia de Alberto. ¿Pero usted cree que lo que se viene es mejor? Con un gobernador peronista veterano, no tengas duda. Es que damos por descontado, Guillermo, que aparentemente el próximo turno electoral viene Juntos por el Cambio. Pero yo no estoy hablando del término electoral, estoy hablando de una asamblea legislativa. En la medida que vos te convencés que mi propuesta es la única posible para no sufrir al pueblo, dejás de ser un periodista que opina para ser un político que construye el futuro, que es el rol de la política, construir el futuro. ¿Por qué, si viene un futuro de sufrimiento para el pueblo, irreductible, porque los dos estamos de acuerdo que va a sufrir, ¿por qué no empezamos hoy a cambiar ese futuro? Si ese es el rol de la política. La política no es la jactancia del intelectual de entender lo que va a pasar y decir, ¡ay, mira cómo sé! No, muchacho, la política, que ahora sí volvemos a hablar de política, es generar dentro de espacio geográfico determinado llamado Argentina la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Si mañana el pueblo va a ser más infeliz que hoy, ¿por qué querés eso? ¿De qué te sirve a vos? Yo no quiero, pero es una verdad ineluctable. Pero yo te invito a que cambiemos. Yo fui precandidato a diputado nacional, no me conoce nadie, no me votó nadie. Ahora, ¿por qué este espacio nacional desarrollista nos escuchan o no nos votan? ¿Por qué Moreno no pasó las PASO, por ejemplo? ¿O por qué yo tampoco pasé las PASO con mi lista? Pero en este caso no son los votos que saqué, sino los que se contaron.
Son dos cosas bien Por distintas a la supuesto. provincia de Buenos Aires. Pero Por se eso, viene otra polarización más, Guillermo, en las no próximas se viene, elecciones. todo depende. Si ahora hay una asamblea legislativa con un gobernador veterano y todo el peronismo atrás, podemos dar vuelta a la página y quizás en el 23 hay una fórmula de consenso del Movimiento Nacional Justicialista con otra política, o el viejo frente con el desarrollismo y demás. Ahora, para eso tenemos que empezar a militar ahora, explicándole a Alberto Fernández que es un fracaso, no que querés que termine el mandato, porque si vos querés que termine el mandato, querés que él sufra. Yo quiero que dentro de la ley y el orden no termine el mandato, que se mire al espejo, vea que es un fracaso y renuncie. Solo él no, también Cristina, y a su vez que Cristina pida perdón. En la Asamblea Legislativa no hay duda que los amarillos no van a querer, los rojos y blancos tampoco. Bueno, quedamos únicamente los peronistas con un gobernador veterano. En ese gobernador veterano todo el peronismo atrás. Y yo te aseguro que si ordenamos la economía en 6 meses vuelve a crecer el pasto, y vos lo sabés. Entonces cambiamos este futuro que vos estás viendo por un futuro distinto para nuestro pueblo. ¿Usted coincide que esta inercia hace que este gobierno Sin termine duda. sin pena ni gloria y después No, sin pena ni gloria, no. entregue la banda No, presidencial a Rodríguez Larreta? No, sin pena ni gloria, no, esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre, va a ganar Junto por el Cambio, o como se llame, por 20 puntos. No Hay algunos indicadores de coyuntura que indican que probablemente el gobierno pueda zafar en algunas cuestiones. A ver, por ejemplo, y la economía rebotó el año pasado, va a crecer un eso es el 4, pasado, vamos para adelante. va a crecer un 4, Pero ¿cuál es la el recaudación de impuestos pero anda muy pero bien. De ninguna manera, ¿viste la balanza comercial hoy? El sector, la restricción del sector externo está más pendiente la que restricción nunca. cambiaria es muy vos, severa, eso pero, es cierto. no, pero lo que vos tenés en el 2021 es simplemente la presencia de la recuperación, ni siquiera de la caída del 20, no, porque vos en el 20 caíste un 14% y ahora estás recuperando un 10%. Ellos dicen que cayeron un 10 y recuperan en 10. En términos de Producto Bruto Per Cápita estás debajo del 19, que fue cuando perdieron las elecciones. Macri, ya perdiste las elecciones y todavía no tenía los condicionamientos del Fondo Monetario. ¿Dónde se sentó el Fondo Monetario? ¿En el sector fiscal o en el sector monetario? En el sector monetario. Por eso vos tenés una caída de 4 puntos de la base monetaria punta a punta en marzo. Ahora, tenés 4% menos de dinero físico y al 31 de diciembre del 2021 tenés un aumento, a marzo, de los precios de los alimentos de más del 20%. O sea que abajo, donde se mueven en efectivo y compran alimentos, tenés un 25% menos en términos de capacidad de consumo. Tenés 4% menos de plata física y te aumentaron los precios entre 20 y 22% de los alimentos. Bueno, esto es lo que estás viendo. ¿Cómo me vas a plantear vos que hay algunos indicadores que no sé qué dicen? Esos son los indicadores del pasado, de acá para adelante. Si el acuerdo con el fondo se cumple, terminás como De la Rúa, con una recesión espantosa. Y si no se cumple, terminás como Alfonsín. ¿Pero usted no cree que el acuerdo que se hizo con el fondo es de neto corte heterodoxo, que no tiene nada que ver con los ajustes clásicos? De ninguna manera. Esto es un error conceptual muy grave. El brasilero se sentó en el Banco Central. Es el peor acuerdo que se podría hacer, es el que más lastima al sector privado. Es como una empresa que está en problemas, vos le das el manejo al gerente financiero, te hace un desastre. No es de ninguna manera heterodoxo. Te entregó el déficit fiscal primario y vos le entregaste la política monetaria, que es la peor manera de hacer un ajuste. Es la peor, de ninguna manera. Lo que tiene dentro de la economía argentina es una expansión del sector público y una contracción del privado. Es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. No, de ninguna manera. El Fondo Monetario te hizo un amague a la izquierda y giró para la derecha, pero violentamente, como siempre decía Perón. Te hace un amague para la izquierda, le da el discurso a Guzmán para que le explique a Alberto Fernández que no hay ajuste porque te permiten un déficit fiscal primario de 2,5 puntos del PBI. Pero no le contaron a Alberto Fernández la política monetaria. Por eso te digo, si esto se cumple, si cumplen, un billete de 20 a fin de año va a ser una riqueza extraordinaria. Yo, sin embargo, creo que el gobierno tiene de dónde remar y salvar los papeles. Bueno, de sectores cercanos al cristinismo dan por perdida la elección del 2023. Pero de economía, decime de dónde, cuál va a ser el sector que va a tirar. Si vos hoy tenés una balanza comercial
que no llega a un superávit de 400 millones. ¿Cuál va a ser el saldo de la balanza comercial en el 2022? El sector externo es una fuerte restricción, como lo mismo que el sector muy energético. Bien, ¿y qué decime que el sector privado, salvo la zona núcleo de la Pampa Húmeda, tiene rentabilidad hoy? El sector, no, hay determinados sectores, yo vi una encuesta de empresas que hay rentabilidad. El sector energético está generando rentabilidad. Pero ¿cómo se están diciendo que necesitan aumento? Ellos dicen que no. La verdad que me parece que estamos mirando dos países distintos. En términos de dólares, no, yo le digo que determinados sectores pueden llegar a dinamizar la economía para que el gobierno pueda salvar las papas. Por ejemplo, el sector de consumo. Ya el gobierno está planificando una serie de incrementos de planes sociales. De hecho, ha saltado a la palestra el nuevo impuesto a las... ¿Con qué lo van a financiar? Con el impuesto a las ganancias sorpresivas, o sea, que los vos beneficios caídos del cielo. Un gasto certero con un recurso posible. Y toda ley de presupuesto es eso, Guillermo. Bueno, y entonces, es una autorización de gasto con la conjetura de ingresos. ¿Cómo vos vas a pensar que va a salir del Congreso eso? Y usted sabe muy bien que lo que falte... Bueno, entonces, ¿con qué lo van a financiar? Con emisión monetaria. Es un año electoral, es un año impar. Entonces... Es realismo, Moreno. Pero muy bien, entonces no vas a cumplir con el acuerdo con el fondo. Por supuesto que no. Ah, muy bien, entonces terminás como Alfonsín. Por supuesto que no. Ah, pero entonces terminás como Alfonsín. Pero de hecho, el hecho del incremento de los commodities, de energía y de alimentos, directamente hace imposible que el gobierno pueda bajar los subsidios. Entonces vas a terminar como Alfonsín. Es irreductible esto. Podés terminar como Alfonsín quizás entre la elección general y la asunción del gobierno. ¿No vamos a una década del 80? Con una inflación... ¿Cómo terminó? No, digamos, en época del Austral teníamos una inflación alta, 10, 15%, pero estamos hablando de 1989, pero el plan Austral veníamos conviviendo con una demanda de dinero que permanecía alta, con una inflación alta en torno al 10 o 15%, y con ajustes periódicos. El primero comenzó en junio del 85. ¿Pero vos por qué pensás que eso es el plan Austral en sus inicios y no el plan Primavera en el final? Porque la demanda de dinero sigue siendo alta. No, aún con tasa de interés negativa, Guillermo. No. Fíjese el M3. ¿A qué llamas demanda de dinero vos a los plazos fijos? Eso es oferta, ¿eh? No, estamos hablando de el M3. Hay gente que está apostando los plazos fijos aún con tasa de interés negativa. No es demanda de dinero, amigo, eso es oferta de dinero. Circulante más depósitos. Si tienen un lío en el Banco Central, eso es oferta de dinero. El M3 es oferta, no demanda. Pero usted tenga en cuenta que es rotación de dinero por ¿Pero cómo es rotación? Si eso es oferta de dinero. Me están diciendo... La demanda de dinero... Guillermo, te termino... pero no me podés meter los depósitos en la demanda de dinero. Los depósitos son oferta de dinero. Mirá, política monetaria 1. También circulante más depósito es oferta. Circulante más reserva es la base. ¿Los depósitos se dolarizaron? No, están todavía... Pero ¿cómo? ¿Y por qué? Aún con tasa de interés negativa. Y vamos a tasa de interés positiva. Manera, si tenés los cepos. No sé. Están los cepos, pero también la gente renueva los plazos fijos. ¿Pero qué vas a hacer si no? ¿Comprar mercadería con un esquema recesivo? Bueno, hay sectores que hacen eso, estoquean. No, este es el tema. Los que compran mercadería, pues que están pensando que el final es Alfonsín. Cuidado con eso, no sea cuestión que el billete de 20 valga mucho. Yo creo que vamos a década del 80. Bueno, Guillermo... La década del 80 estoy de acuerdo, 89. Le agradecemos muchísimo, Guillermo. Fue un gusto tenerlo. Nos vemos el próximo martes, 20 horas, en Diálogo Nacional por la RZ. Muchas gracias.